El silencio en el pequeño apartamento de Madrid era un ente físico, pesado y sofocante, que se había instalado en cada rincón desde la muerte de Javier. Elena Vargas, a sus 45 años, sentía ese silencio como una presión en el pecho, un recordatorio constante de la ausencia. La luz gris de la tarde se filtraba por las persianas a medio bajar, dibujando franjas de polvo danzante en el aire. Sobre la mesa del comedor, junto a una taza de café frío que no recordaba haberse servido, reposaba el sobre. El papel se sentía frágil y cruel bajo sus dedos temblorosos. Era la orden de desahucio. Las palabras legales, impresas en una tinta negra e impersonal, le gritaban una verdad que su mente se negaba a procesar. Una semana, 7 días para abandonar el único hogar que su hijo, Leo, había conocido. Un nudo de pánico helado se formó en su garganta, haciendo que el aire le costara. El olor a libros viejos, su perfume de bibliotecaria, ahora se mezclaba con el hedor agrio del miedo. Cada crujido de la madera del suelo, cada goteo lejano de un grifo, sonaba como el martillo de un juez sentenciando su futuro. El verdadero golpe no había sido la muerte, sino la traición que vino después. La herencia de Javier no era un colchón de seguridad, sino un abismo de deudas. Elena deslizó la yema de sus dedos sobre la pantalla de su portátil, donde el extracto bancario brillaba con una crueldad digital. 21 años de ahorros, de pequeños sacrificios, de sueños de una jubilación tranquila, se habían evaporado. 2.150 euros. Eso era todo lo que quedaba. El resto, una suma que le provocaba náuseas, se había esfumado en un torbellino de apuestas online del que ella no sabía nada. Su Javier, el hombre que le leía poesía y arreglaba los juguetes de Leo con una paciencia infinita, tenía una vida secreta, una enfermedad que los había consumido sin que ella se diera cuenta. Sintió una oleada de ira tan intensa que le hizo temblar, seguida inmediatamente por una ola de vergüenza. ¿Cómo pudo ser tan ciega? El hombre con el que había compartido su cama y su vida la había dejado en la más absoluta ruina, a ella y a su hijo. «Mamá, ¿qué hay para cenar? Tengo hambre». La voz de Leo, su hijo de 10 años, la sacó de su trance. El sonido de su estómago rugiendo fue más doloroso que cualquier carta de desahucio. Elena se obligó a esbozar una sonrisa que se sintió como una máscara de yeso agrietándose en su rostro. «Ahora mismo vemos, cariño. Termina tus deberes». Se levantó, sus articulaciones protestando, y caminó hacia la cocina. El corazón le martilleaba con una cadencia de pavor. Abrió la nevera, y la luz pálida iluminó la desolación. Medio cartón de leche, un par de huevos y un trozo de queso que empezaba a sudar. El congelador era un desierto de escarcha. El sonido hueco de la puerta al cerrarse resonó en el silencio del apartamento. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo podía explicarle a un niño que su padre no solo se había ido para siempre, sino que se había llevado con él la comida de su plato y el techo sobre su cabeza? Las lágrimas silenciosas comenzaron a correr por sus mejillas, calientes y saladas, mientras el peso de la maternidad en la miseria la aplastaba. La montaña de deudas era una bestia con 1000 cabezas. No eran solo los ahorros desaparecidos, eran los préstamos, las tarjetas de crédito a nombre de Javier, las cartas de cobradores que llegaban a diario como cuervos anunciando la carroña. Su teléfono, antes un dispositivo de conexión, se había convertido en un instrumento de tortura. Sonaba a todas horas. Voces anónimas, duras y sin rostro, le exigían cantidades que no podía ni comprender. La deuda del señor Vargas es ahora su responsabilidad. Tiene 24 horas para realizar un pago. Iniciaremos acciones legales. Frases cortas y brutales. Accidentes acontecen. Se lo llevaron todo. Elena había dejado de contestar, pero el zumbido constante de las vibraciones en la mesa era un recordatorio perpetuo de que estaba siendo casada. 7 días. El plazo del desahucio era el tic-tac de una bomba. Cada segundo que pasaba era un grano de arena que caía en el reloj de su desesperación, acercándola al momento en que tendría que tomar la mano de Leo y caminar hacia la nada, sin un lugar al que llamar hogar. Desde la ventana de su pequeño piso, Elena veía el mundo seguir su curso, coches que se dirigían a casa, a cenas calientes y camas seguras,
familias paseando bajo las luces de la ciudad, ajenas a la telaraña invisible que la estaba estrangulando. Se sentía como un fantasma en su propia vida, una espectadora de su propia demolición. La soledad era un frío que se le metía en los huesos, más profundo que el invierno de Madrid. Era la bibliotecaria que había perdido su historia, la esposa que había perdido a su marido 2 veces, primero a la muerte, luego a la verdad, y la madre que sentía que le estaba fallando a lo único que le quedaba en el mundo. El aire que respiraba estaba cargado de derrota. No tenía familia a la que recurrir, ni amigos con los recursos para ayudarla. Estaba sola, con 2.150 euros y un niño que confiaba en ella. La noche caía sobre la ciudad, pero para Elena, la oscuridad ya se había instalado en su alma. ¿Alguna vez te has sentido tan acorralado por la vida, sin ninguna salida visible? ¿Qué harías para proteger a tu hijo en una situación así? Las noches se convirtieron en un borrón de cafeína y luz azulada. Elena, con los ojos enrojecidos y un dolor sordo en la nuca, rastreaba Internet como una posesa. El zumbido del viejo portátil era el único sonido que rompía el silencio nocturno, un compañero de su vigilia desesperada. Hacía clic en portales de empleo, en páginas de alquileres, cada anuncio un nuevo recordatorio de su impotencia. Los precios le gritaban desde la pantalla, cifras imposibles que la hacían sentir una náusea helada. 600 euros por una habitación, 1.000 por un apartamento diminuto en la periferia. Cada número era un portazo en la cara. Sentía el pánico como una enredadera fría trepando por su pecho, apretando sus pulmones. El olor a polvo y a circuitos recalentados llenaba el aire mientras el tiempo se escurría, segundo a segundo, llevándose consigo la poca esperanza que le quedaba. Leo dormía en la habitación de al lado, ajeno a la batalla silenciosa que su madre libraba contra la indigencia inminente. Una batalla que estaba perdiendo. Fue a las 3 de la madrugada, en un recoveco olvidado de la web del ayuntamiento de un pueblo del que nunca había oído hablar, cuando lo vio. Una sección titulada Propiedades de Estatus Patrimonial Especial. Su dedo, tembloroso por el cansancio, hizo clic, y allí estaba. Casona de los Balbuena. La descripción era escueta, casi críptica, pero una línea brilló en la oscuridad de la pantalla con la fuerza de un faro en la tormenta. Precio de venta, 1 euro simbólico. Elena tuvo que leerlo 3 veces, sus ojos fatigados luchando por procesar la información. 1 euro. ¿Era un error? ¿Una broma cruel? Su corazón, que había estado latiendo con un ritmo lento y pesado de desesperación, de repente se aceleró con una sacudida violenta. La condición: asumir la responsabilidad total del inmueble y liquidar los impuestos atrasados. No decía la cantidad, pero ¿qué podía ser comparado con la calle? Era una locura, una apuesta a ciegas, pero era la única puerta que se había abierto en un muro que parecía sólido e infranqueable. Una oleada de esperanza, tan intensa que la mareó, la recorrió de pies a cabeza. Era una esperanza maníaca, irracional, pero era real. Podía sentirla en el pulso acelerado de sus muñecas, en el aire que de repente parecía más fácil de respirar. Se imaginó la casa. La palabra casona evocaba imágenes de piedra sólida, de habitaciones amplias aunque polvorientas, de un techo que nadie podría quitarles. Se aferró a esa imagen con la fuerza de un náufrago a una tabla. Ignoró la palabra ruinosa en la vaga descripción del anuncio. Su mente la transformó en antigua, en llena de carácter. Se levantó de la silla, sus piernas temblando, y caminó de un lado a otro del pequeño salón. Era una intervención divina, una última oportunidad enviada por un universo que parecía haberse olvidado de ella. Al amanecer, con la primera luz grisácea manchando el cielo de Madrid, Elena tomó el teléfono. Su voz, al dar su nombre y preguntar por la propiedad de 1 euro, era un susurro quebrado por el miedo y una nueva y temblorosa fe. La decisión estaba tomada. Los días siguientes fueron un torbellino febril de actividad. Empaquetar una vida en cajas de cartón es un proceso brutal. Cada objeto, cada libro, cada fotografía, era un recuerdo de un pasado que ya no existía y un futuro que se había desvanecido.
Elena sintió un dolor agudo al vender la vieja mecedora de su madre por una miseria, el dinero justo para los billetes de autobús y algo de comida. El sonido de la cinta de embalaje al rasgarse era como un grito, sellando capítulos de su vida para siempre. Leo, con la intuición silenciosa de los niños, observaba todo con sus grandes ojos serios. ¿Ya no vamos a vivir aquí, mamá? La pregunta, tan simple, le partió el alma. El último día, al cerrar la puerta del piso vacío, el eco de sus pasos resonó con una finalidad aterradora. Le tomó la mano a su hijo, una mano pequeña y cálida, que era su único ancla en el mundo, y no miró atrás. El aire de la calle, cargado de los olores familiares de su barrio, ahora olía a exilio y a una apuesta desesperada. El viaje en autobús fue una tortura lenta y monótona. El motor zumbaba con una cadencia hipnótica mientras el paisaje urbano de Madrid daba paso a los campos secos y ocres de la meseta. Elena miraba por la ventanilla, pero no veía nada. Su propio reflejo, una máscara pálida y demacrada de preocupación, se superponía a los pueblos que pasaban fugazmente. El aire dentro del autobús era denso y olía a sudor, a ambientador barato y a los restos de un bocadillo de chorizo. Apretó contra su pecho la carpeta con los documentos de la casona. El papel se sentía frágil y a la vez inmensamente pesado. Era su Biblia, su salvoconducto, la prueba tangible de su arriesgada esperanza. Leo dormitaba a su lado, su cabeza apoyada en el regazo de Elena. Cada vez que se movía en sueños, ella sentía una punzada de amor y terror. El peso de su confianza era abrumador. Le había prometido un hogar, un castillo, una mentira piadosa que ahora le quemaba en la garganta como un ácido. ¿Qué encontrarían al final de este viaje? La llegada al pueblo fue un aterrizaje en otro mundo, o quizás en otro tiempo. La estación era poco más que una marquesina descolorida junto a una carretera secundaria. El sol parecía más pálido aquí, y el silencio era profundo, roto solo por el canto de las chicharras y el susurro del viento entre los olivos. El aire olía a tierra seca, a hierba y a un pasado estancado. Elena sintió el peso de las miradas de los pocos ancianos que estaban sentados en la plaza, ojos curiosos y desconfiados que la seguían mientras ella y Leo arrastraban su única maleta por las calles empedradas. El ayuntamiento era un edificio modesto con la pintura desconchada. Dentro, el olor a papel viejo y a cera de suelo le recordó a su antigua biblioteca, un recuerdo que le provocó un dolor agudo y nostálgico. Un funcionario de aspecto cansado y bigote gris les entregó una llave enorme y oxidada y unas indicaciones vagas. «Sigan el camino viejo», dijo sin levantar la vista. «No tiene pérdida. Es la única casa que hay en kilómetros. El camino viejo». La frase resonó en la mente de Elena mientras dejaban atrás las últimas casas del pueblo. El asfalto pronto dio paso a una pista de tierra llena de baches, flanqueada por árboles esqueléticos y matorrales espinosos. El sol de la tarde caía, alargando las sombras y tiñendo el paisaje de tonos anaranjados y morados. Caminaron durante lo que pareció una eternidad. El sonido de sus propias pisadas y su respiración fatigada eran los únicos ruidos en un mundo que parecía haber enmudecido. La maleta, con una rueda rota, se volvía más pesada a cada paso, el plástico raspando dolorosamente contra el suelo pedregoso. La esperanza que había sentido, aquella llama brillante y febril, comenzó a titilar, amenazada por un viento frío de duda. Un nudo de aprensión se formó en su estómago. El funcionario había dicho que no tenía pérdida, pero Elena sentía que estaban caminando directamente hacia el corazón de la nada, cada vez más lejos de cualquier tipo de salvación o de ayuda. Y entonces la vio. La casona no apareció en el horizonte como una promesa, sino que se materializó entre los árboles como una aparición, una mancha oscura y dentada contra el cielo crepuscular. No había grandeza en su silueta, solo una amenaza latente, una decrepitud monumental. Era una pesadilla gótica arrancada de un libro de terror. El corazón de Elena no se hundió, se desplomó. Sintió un vacío helado en el estómago, como si hubiera caído desde una gran altura. A su lado, Leo se detuvo en seco. Su pequeña mano, sudorosa, se aferró a la de ella con una fuerza desesperada. «¡Mamá!»,
Su voz fue un susurro apenas audible, cargado de un miedo que era el eco exacto del de ella. ¿Esa es la casa? Elena no pudo responder, solo pudo mirar, paralizada, la estructura ruinosa que se alzaba ante ellos, un monumento a la decadencia y al abandono. La palabra hogar murió en sus labios, reemplazada por una sola y aterradora certeza. Había cometido un error terrible, un error que podría costarles todo. Se detuvieron frente a una verja de hierro forjado, tan oxidada y retorcida que parecía un amasijo de huesos artríticos. Una pesada cadena, carcomida por el óxido, la mantenía cerrada con un candado que parecía tener un siglo de antigüedad. El nombre Balbuena, grabado en una placa de piedra cubierta de musgo, era casi ilegible, pero el olor llegó antes que cualquier otra cosa. Era una miasma sofocante, una mezcla nauseabunda de tierra mojada, podredumbre vegetal y algo más, algo agrio y penetrante que olía a olvido y a descomposición. Elena sintió que el hedor se le pegaba a la parte posterior de la garganta. La llave que le habían dado en el ayuntamiento encajó en el candado con un chasquido seco. Con un esfuerzo que le hizo doler los músculos de la espalda, empujó la verja. El chillido del metal torturado fue un sonido agudo y solitario que rasgó el silencio opresivo. Al dar el primer paso dentro de la propiedad, Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del atardecer. Era el frío del presagio. El terreno era una selva salvaje. Las malas hierbas y los zarzales habían devorado lo que una vez debió ser un jardín, creando una maraña impenetrable. Una fuente de piedra, agrietada y seca, yacía en el centro como el esqueleto de un animal prehistórico, cubierto por un sudario de musgo verde oscuro. La casa se cernía sobre ellos, un gigante moribundo. Sus ventanas eran cuencas negras y vacías que parecían observarlos. Una enorme sección del tejado, tal como decía la críptica descripción, se había derrumbado hacia adentro, dejando una herida abierta por la que se veían las vigas rotas y el cielo gris. Un silencio pesado, antinatural, lo envolvía todo. No había pájaros ni insectos, solo el susurro del viento que se colaba por las aberturas de la casa, produciendo un sonido bajo y lastimero como el gemido de un fantasma. Elena tragó saliva. El sabor del miedo era amargo en su boca. Sabía que debía ser fuerte por Leo, pero sus propias rodillas amenazaban con ceder ante la magnitud de la desolación que la rodeaba. La puerta principal, una mole de madera oscura hinchada por la humedad, cedió con un gemido prolongado bajo el empuje de su hombro. La oscuridad del interior era casi absoluta, y el aire que salió a su encuentro era un golpe físico. Era un aire glacial, denso y viciado, que olía a tumba. El hedor a moho negro era tan intenso que Elena se llevó una mano a la boca, luchando contra una arcada violenta. La esperanza, aquella frágil y desesperada construcción que había sostenido su alma durante el viaje, se hizo añicos. El sonido de su desintegración fue un estallido silencioso en su cabeza. Esto no era un hogar, no era un refugio, era una cripta húmeda y fría. El euro simbólico ya no parecía una ganga, sino el precio de una trampa mortal. Había cambiado su pequeño y cálido apartamento, su vida anterior, por este mausoleo de sueños rotos. La enormidad de su error la golpeó con la fuerza de un puñetazo, dejándola sin aliento, a la deriva en un océano de arrepentimiento y terror en la penumbra de la entrada. La escasa luz que se filtraba desde la puerta abierta reveló una escena de devastación total. El vestíbulo principal era un campo de batalla contra el tiempo. Grandes trozos de yeso colgaban de las paredes como piel muerta, revelando la piedra oscura y húmeda que había debajo. Una majestuosa escalera de caracol ascendía hacia la oscuridad, pero le faltaban varios escalones, y su barandilla de madera tallada estaba rota y astillada. Una invitación a una caída mortal. El suelo de mármol estaba cubierto por una capa de escombros, vigas caídas del techo, tejas rotas y un limo verdoso y resbaladizo que brillaba débilmente. El sonido constante del goteo de agua provenía de todas partes a la vez, una sinfonía enloquecedora que era la banda sonora de la decadencia. Cada gota que caía era como un martillazo en los nervios de Elena.
Se sentía atrapada, una exploradora involuntaria de una ruina que amenazaba con derrumbarse sobre ellos en cualquier momento. La casa no estaba abandonada, estaba activamente muriendo a su alrededor. Elena, con Leo aferrado a su abrigo, se aventuró a explorar las habitaciones de la planta baja. Cada puerta que abría revelaba una nueva capa del mismo infierno. Un salón donde un piano de cola yacía de costado, sus teclas de marfil amarillentas y rotas como una dentadura postiza. Una biblioteca donde los libros se habían deshecho en una pulpa mohosa en las estanterías. Una cocina donde los armarios colgaban de una sola bisagra y el óxido había devorado los viejos electrodomésticos. El sonido agudo y rápido de unas garras arañando la madera hizo que Elena se congelara. Ratas, grandes y audaces, que correteaban por las sombras sin miedo. Un escalofrío de repulsión recorrió su espina dorsal. Instintivamente, levantó a Leo en brazos, su pequeño cuerpo temblando contra el de ella. El niño escondió la cara en su cuello, su respiración cálida y asustada en su piel. Esto no era un lugar para un niño, no era un lugar para nadie. La magnitud del trabajo necesario para hacer esto habitable no era una cuestión de dinero, era una cuestión de milagros. Tras una búsqueda desesperada, encontraron una pequeña habitación en la parte trasera, quizás una antigua despensa o un cuarto de servicio, que parecía marginalmente menos destruida. El techo aquí, aunque manchado y combado, permanecía mayormente intacto, pero las paredes supuraban una humedad fría que se podía sentir en el aire, y el olor a moho seguía siendo penetrante. El frío era una presencia física, un frío húmedo que se metía en la ropa y se aferraba a los huesos. No había agua corriente, no había electricidad. Afuera, el sol se había puesto casi por completo, y la oscuridad que se acumulaba dentro de la casona era de una negrura impenetrable, llena de formas y sonidos imaginarios. El aislamiento era absoluto, aterrador. Estaban a kilómetros del pueblo más cercano. Si gritaban, si les pasaba algo, nadie en el mundo los oiría. El silencio del campo, que antes parecía pacífico, ahora era el sonido de su total y completo abandono. Estaban solos, atrapados en esta tumba. Elena ya no pudo más. Sus piernas, que la habían sostenido a través del pánico, el viaje y el horror, finalmente cedieron. Se deslizó por la pared húmeda hasta sentarse en el suelo mugriento, atrayendo a Leo a su regazo. La última brasa de su fuerza, de su voluntad, se extinguió. Había sacado a su hijo de la sartén para arrojarlo directamente al fuego, de un desahucio a una ruina inhabitable. Los 2.150 euros que le quedaban eran una burla, y la deuda de los impuestos que ahora tenía que pagar por este montón de escombros era la broma final y más cruel del destino. El peso aplastante de su fracaso como madre, como protectora, la ahogó. Ya no había más planes, no había más esperanzas locas, solo la fría y húmeda realidad de la piedra contra su espalda y la oscuridad que los envolvía. En el silencio absoluto de la casa moribunda, un sonido rompió el aire. No fue un grito, sino un sollozo ahogado y desgarrador que brotó del fondo del alma de Elena. Era el sonido de la rendición, el sonido de haber tocado fondo. Los primeros días en la casona Balbuena no fueron una lucha por la supervivencia, sino una lenta claudicación ante el frío. El hambre era un dolor sordo y constante en el estómago de Elena, un recordatorio de cada bocado que le negaba a su hijo para racionar sus escasas provisiones. Pasaban las horas en la única habitación habitable, envueltos en todas las mantas que habían traído, escuchando la sinfonía de la ruina. El goteo incesante del agua, el gemido del viento a través de las ventanas rotas y el correteo ocasional de las ratas en las paredes. Cada sonido era una aguja de hielo que se clavaba en el alma de Elena. Sentía cómo la desesperación, que en Madrid era un pánico agudo, aquí se convertía en una escarcha que le entumecía el corazón. Leo, por su parte, se había vuelto silencioso, sus grandes ojos reflejando la desolación de la casa y la creciente desesperanza en el rostro de su madre. La oscuridad llegaba temprano, y con ella un miedo primordial que los mantenía juntos, sin hablar, en el centro de la habitación. Para combatir la locura del encierro y el frío, Elena decidió que debían hacer algo.
cualquier cosa. El objetivo era modesto: despejar el estudio principal. Era una habitación grande, con una chimenea que, si lograba desatascar, podría ofrecerles un calor vital. La tarea era hercúlea. El suelo estaba cubierto de libros deshechos por la humedad, convertidos en una pulpa maloliente, y una gruesa capa de polvo y escombros. Elena trabajaba con una energía febril, un autómata impulsado por la necesidad de no pensar. El olor a moho y a papel podrido era asfixiante, y el polvo se le metía en los pulmones, provocándole accesos de tos que resonaban en la casa vacía. Mientras ella arrastraba muebles rotos y amontonaba los restos de la biblioteca en una esquina, Leo, demasiado pequeño para ayudar con el trabajo pesado, deambulaba por la estancia, sus dedos trazando dibujos en el polvo que cubría cada superficie, un pequeño fantasma explorando su propia tumba. El esfuerzo físico era un alivio, un dolor tangible que opacaba el dolor emocional. Mientras Elena luchaba con una butaca destripada, la voz de Leo rompió el silencio laborioso. «Mamá, mira». Ella, agotada y cubierta de suciedad, apenas le prestó atención. «Ahora no, cariño, estoy ocupada». Pero Leo insistió, su voz teñida de una extraña excitación. «No, mamá, de verdad, ven a ver, es raro». Con un suspiro de resignación, Elena se irguió, sintiendo un crujido de protesta en su espalda. Se acercó a donde estaba su hijo, de pie frente a una de las imponentes estanterías de caoba empotradas que flanqueaban la chimenea. A primera vista, no vio nada fuera de lo común. Era una estructura maciza, oscura y cubierta de telarañas como el resto. «Es esta», dijo Leo, señalando con su dedo. «Las demás están muy sucias, pero esta está limpia». Elena aguzó la vista, y entonces lo vio. Su hijo tenía razón. Mientras las estanterías contiguas estaban cubiertas por una gruesa pátina de polvo y mugre de décadas, aquella sección específica parecía haber sido limpiada recientemente. Era una anomalía sutil, casi imperceptible. El corazón de Elena, que había estado latiendo con un ritmo lento y pesado, dio un pequeño salto. Era ilógico, absurdo, pero la curiosidad, una emoción que creía muerta, comenzó a agitarse en su interior. Se acercó más, pasando sus dedos por la superficie de la madera. Efectivamente, bajo una fina capa de polvo superficial, la caoba se sentía lisa y pulida, a diferencia del tacto áspero y pegajoso de las demás. ¿Por qué? ¿Quién se molestaría en limpiar una sola sección de una estantería en una casa abandonada? Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío recorrió su espina dorsal. Sus ojos de bibliotecaria, entrenados para ver detalles, examinaron la estructura. Las tallas eran exquisitas, hojas de acanto y motivos florales que se entrelazaban con una maestría increíble. Y en la parte superior de un panel lateral había una figura que destacaba, un cuervo de madera oscura, con unos ojos pequeños y brillantes que parecían observarla con una inteligencia maliciosa. Era el único adorno figurativo en toda la estantería. Leo, siguiendo el impulso de su propia curiosidad, se puso de puntillas y extendió la mano hacia la figura. «No toques, Leo», dijo Elena instintivamente, pero su advertencia llegó demasiado tarde. Los dedos del niño empujaron la cabeza del cuervo tallado. No hubo un crujido de madera vieja. En su lugar, un sonido agudo, metálico y limpio resonó en el silencio del estudio. Un clic. Fue un sonido tan fuera de lugar, tan mecánico en medio de la decadencia orgánica, que ambos se quedaron congelados. El aire pareció vibrar por un instante. Se miraron el uno al otro, con los ojos muy abiertos. «¿Qué ha sido eso?», susurró Leo, una mezcla de miedo y emoción en su voz. Elena sintió que la sangre le zumbaba en los oídos. Se arrodilló frente a la estantería, su respiración contenida. Comenzó a palpar la superficie alrededor del cuervo. Sus dedos, temblorosos, recorrieron las juntas de la madera, buscando cualquier cosa, una ranura, un botón, un resquicio. El pulso le martilleaba en las sienes, una repentina descarga de adrenalina, y entonces lo encontró, justo debajo del adorno del cuervo, escondido en la profunda sombra de una moldura tallada. Sus dedos tropezaron con un contorno frío y metálico. Forzó la vista en la penumbra y el aliento se le atascó en la garganta. Era una cerradura, pequeña, circular y de latón oscurecido,
casi invisible a menos que supieras exactamente dónde buscar. La revelación la golpeó con una fuerza casi física. Aquella estantería no era solo un mueble, era una puerta, una caja fuerte, un secreto. La limpieza, el adorno, el clic, todo encajaba en una secuencia lógica y emocionante. Pero la alegría del descubrimiento fue inmediatamente reemplazada por una nueva y frustrante pregunta que colgaba en el aire pesado. Tenían una cerradura, pero ¿dónde estaba la llave? La esperanza, esa bestia traicionera, había vuelto a despertar, y esta vez era una llama voraz que exigía ser alimentada. Elena se puso de pie, su mente corriendo a una velocidad vertiginosa. Un académico solitario, una casa llena de libros. La respuesta tenía que estar allí. Comenzó una búsqueda frenética, pero esta vez no era una búsqueda desesperada por un techo, sino una casa del tesoro llena de un propósito electrizante. ¿Dónde escondería un bibliófilo una llave importante, Leo? La pregunta era más para sí misma que para el niño. Su instinto de bibliotecaria se apoderó de ella. No estaría en un lugar obvio. Tenía que ser algo personal, algo significativo para el dueño. Su mirada recorrió los restos mohosos de la biblioteca del estudio, los libros deshechos en el suelo. No, no allí. La humedad lo habría destruido todo. Tenía que haber otros libros, en algún lugar protegido. Su mente volvió a la descripción críptica de la propiedad, catalogada como histórica. Alonso de Balbuena, el dueño, no era un hombre cualquiera, era un académico. Y un académico protegería sus libros por encima de todo. La búsqueda se expandió, habitación por habitación, pero esta vez no veían la ruina, sino que buscaban un santuario, un lugar donde los libros podrían haber sobrevivido a la voracidad del tiempo y el abandono. Fue Leo, de nuevo, quien la guió. En la misma habitación donde dormían, la menos dañada, había un pequeño estante de libros que Elena había descartado como novelas baratas y sin importancia. Estaban polvorientos, pero secos. «Quizás aquí», dijo Leo, su voz pequeña pero segura. Elena se arrodilló, su corazón latiendo con una mezcla de escepticismo y una nueva fe en la intuición de su hijo. Eran libros de bolsillo, ediciones modernas. No tenía sentido, pero los revisó uno por uno, pasando sus dedos por los lomos. Y entonces lo vio, un título que desentonaba por completo con el resto. Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca. No era una edición de bolsillo, sino una edición de tapa dura, más antigua. Lo sacó del estante. Se sentía extrañamente ligero para su tamaño. Un temblor recorrió las manos de Elena mientras lo abría. Las primeras páginas eran normales, pero al llegar al centro, descubrió la verdad. Las páginas habían sido meticulosamente recortadas, creando un hueco perfecto en el corazón del libro. Y dentro de ese nido de papel descansaba la llave. No era una llave cualquiera, era una pieza pesada y ornamentada de hierro forjado, con una cabeza en forma de trébol y un diseño intrincado a lo largo del vástago. Estaba fría al tacto, un trozo de historia sólida en la palma de su mano temblorosa. El metal no tenía ni una mota de óxido. El aire pareció salir de los pulmones de Elena en una exhalación sibilante. Era real, todo era real. La hemos encontrado. Leo, susurró, su voz rota por la emoción. La hemos encontrado. Volvieron corriendo al estudio, sus pasos resonando con una nueva urgencia en la casa silenciosa. Se arrodilló de nuevo frente a la estantería secreta, la llave en su mano sintiéndose como el cetro de un rey. El metal frío se deslizó en la cerradura con una suavidad asombrosa, encajando a la perfección. Durante un segundo, Elena dudó, con la mano sobre la llave. Un abismo de posibilidades se abría ante ella. ¿Qué encontrarían detrás? ¿Riqueza o un peligro aún mayor? El miedo y la esperanza libraban una batalla campal en su pecho. Cerró los ojos, tomó una respiración profunda que olía a polvo y a destino y giró la llave. Un clank sordo y pesado resonó desde el interior del mecanismo. Luego, un silencio expectante. Elena empujó suavemente la estantería. Al principio no se movió. Su corazón se hundió. ¿Y si estaba atascada? Puso el hombro y empujó con más fuerza. Todo su peso, toda su desesperación concentrada en ese único movimiento.
Con un gemido bajo y prolongado, como el suspiro de un gigante que despierta, la estantería comenzó a girar hacia adentro. No se abrió como una puerta, sino que pivotó sobre un eje central, revelando una abertura oscura y estrecha en la pared de piedra. Una ráfaga de aire frío y viciado, con un olor a piedra húmeda y a tiempo estancado, salió del pasadizo, haciéndole retroceder un paso. Leo soltó un grito ahogado de asombro. Ante ellos no había un pequeño compartimento, sino la boca de un túnel secreto, una invitación a las entrañas ocultas de la casa. Era aterrador y, a la vez, irresistiblemente magnético. El pasadizo era una grieta de negrura absoluta. Elena sacó su teléfono móvil, la batería peligrosamente baja, y encendió la linterna. El haz de luz pálida cortó la oscuridad, revelando un corredor estrecho, con paredes de piedra tosca y un techo bajo que la obligaría a agacharse. El suelo estaba cubierto de un polvo fino y antiguo que se levantó en nubes fantasmales a sus pies. El aire era gélido, mucho más frío que en el resto de la casa, y el silencio era tan profundo que podía oír el latido frenético de su propio corazón. «Quédate aquí, Leo», dijo, pero su hijo se aferró a su mano con una fuerza de hierro. «No, voy contigo». Elena lo miró. En sus ojos no había miedo, solo una determinación que reflejaba la suya. Sabía que no podía dejarlo solo. Juntos, dieron el primer paso hacia la oscuridad, adentrándose en el secreto que la casona había guardado durante décadas. El haz de la linterna bailaba delante de ellos, iluminando telarañas tan gruesas como el algodón y la ocasional mancha de humedad en la piedra. Caminaron durante lo que parecieron unos 20 metros. El sonido de sus pisadas y su respiración resonando en el espacio confinado. La sensación era claustrofóbica. Las paredes parecían estrecharse a cada paso. Elena sentía el peso de la casa sobre ellos, toneladas de piedra y madera en ruinas. Un miedo primitivo le susurraba que las paredes podrían derrumbarse en cualquier momento, enterrándolos vivos. Pero la esperanza era un motor más potente. El pasadizo terminó abruptamente en una puerta de madera maciza, similar a la de la entrada principal, pero sin rastro de humedad o podredumbre. No tenía cerradura, solo una anilla de hierro. Elena la agarró. El metal estaba helado. Con un último vistazo a Leo, tiró de la anilla. La puerta se abrió hacia adentro con un suave silbido, sin el más mínimo crujido, y el aire que salió a recibirlos no era el aire viciado de la tumba, sino algo completamente diferente. Era un aire seco, fresco y limpio, que olía a cuero, a papel viejo y a cera de abejas. Un olor a santuario. El aliento se le cortó. Elena levantó el teléfono y el haz de luz iluminó la escena. Estaban en el umbral de una habitación que no pertenecía a la misma realidad que el resto de la casa. Era una biblioteca secreta, impecable y perfectamente conservada. Las paredes estaban revestidas desde el suelo hasta el alto techo con estanterías de caoba idénticas a la del exterior, pero éstas estaban repletas de libros encuadernados en cuero, sus lomos dorados brillando suavemente a la luz del teléfono. Un escritorio de nogal pulido se situaba en el centro, con una silla de cuero y una lámpara de lectura de latón. En una esquina, un pequeño barómetro y un higrómetro estaban montados en la pared, confirmando sus sospechas. La habitación estaba climatizada, sellada herméticamente contra los estragos del tiempo. Era como si hubieran cruzado un portal a 50 años en el pasado, a un momento en que la casa aún vivía y respiraba. Elena sintió que las rodillas le flaqueaban ante la abrumadora belleza y el misterio del lugar. Era el sueño de un bibliófilo. Entraron en la habitación como si entraran en una catedral. El silencio aquí era diferente. No era el silencio de la muerte, sino el silencio reverencial del conocimiento y la historia. Elena se acercó a una de las estanterías, su mano temblando mientras rozaba los lomos de los libros. Los títulos la dejaron sin aliento. Unamuno, Machado, Alberti, Cernuda. Era una colección completa de primeras ediciones de la generación del 27, en un estado de conservación tan perfecto que parecía imposible. Sacó un volumen al azar. Romancero gitano. Lo abrió con un cuidado infinito. En la primera página,
una dedicatoria escrita con una tinta ligeramente desvaída. Para mi buen amigo Alonso, con la gratitud de un poeta, Federico. La firma era inconfundible. Elena sintió un mareo, como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. Se apoyó en la estantería para no caerse. Esto no era solo una colección de libros, era un tesoro nacional, un tesoro que valía una fortuna inimaginable, una fortuna que ahora estaba en sus manos. Leo, ajeno al valor monetario pero contagiado por la atmósfera mágica, exploraba la habitación con ojos asombrados. Elena, mientras tanto, se movía como en un sueño. Encontró cajas de archivo que contenían fajos de cartas personales, firmadas por los nombres más ilustres de la literatura española del siglo XX. Era una cápsula del tiempo, un archivo privado de un valor histórico incalculable. Y entonces, sobre el escritorio, vio un único volumen que destacaba del resto. No era un libro impreso, sino un grueso diario encuadernado en cuero negro, con las iniciales A, B, grabadas en oro deslucido en la cubierta. Diario de Alonso de Balbuena. Su corazón dio un vuelco. Esta era la clave de todo. El porqué de la biblioteca secreta, del aislamiento, de la ruina. Con manos temblorosas, lo abrió. La caligrafía era elegante y apretada, llenando página tras página. Antes de empezar a leer, una necesidad acuciante la invadió. Sacó su teléfono y, con la débil señal de internet que entraba y salía, buscó Colección Generación del 27 Primera Edición Valor. Los resultados que comenzaron a cargar en la pantalla rota de su teléfono la hicieron jadear. Cifras con 6, 7 ceros, manuscritos perdidos de Lorca que se creían destruidos, subastas millonarias en Londres y Nueva York. Sintió una oleada de vértigo tan intensa que tuvo que sentarse en la silla de cuero. El sonido de la piel vieja al crujir fue el único ruido en la habitación. Millones. La palabra rebotaba en su cráneo, irreal y absurda. Hace unas horas, estaba llorando en un suelo mugriento, aplastada por una deuda insignificante y con solo 2.000 euros a su nombre. Ahora, estaba sentada en medio de una fortuna que podría cambiar no solo su vida y la de su hijo, sino el curso de la historia literaria. El dinero era la respuesta a todas sus plegarias, un salvavidas lanzado desde el pasado. Pero mientras miraba el diario abierto sobre el escritorio, un presentimiento frío le dijo que el dinero era solo el principio. La verdadera historia, el verdadero peligro, estaba escrito en esas páginas. El oro era el cebo, la verdad era la trampa. La luz del móvil era una daga pálida sobre la página amarillenta del diario. Elena, sentada en la silla de cuero que crujía como si contuviera sus propios secretos, se sentía suspendida en el tiempo. El aire de la biblioteca secreta era un bálsamo, olía a conocimiento, a papel noble y a la cera con que Alonso de Balbuena había pulido sus muebles hacía décadas. Un contraste brutal con el hedor a podredumbre que reinaba al otro lado de la pared. El pesado volumen de cuero descansaba en su regazo. Su peso era el de una vida entera, el de un secreto guardado con una paciencia casi geológica. Con un dedo tembloroso, siguió la primera línea, escrita con una caligrafía elegante y furiosa. La náusea del hambre había sido reemplazada por una sed diferente, una sed de verdad. Cada vuelta de página era un susurro quebradizo, el único sonido en el silencio absoluto de la cripta literaria. Sentía el pulso en sus sienes mientras se sumergía en la historia de un hombre muerto, sin saber que esa historia estaba a punto de enredarse con la suya de una forma mortal y definitiva. Las primeras entradas eran notas académicas, reflexiones sobre poesía y filosofía. Pero pronto, el tono cambió. La tinta parecía volverse más oscura, las palabras más afiladas. Alonso comenzó a escribir sobre su pueblo, no el pueblo de las postales y las fiestas patronales, sino su esqueleto oculto. Hoy he encontrado otro, leyó Elena en voz baja. Otro título de propiedad falso, firmado con la arrogancia de un rey. El diario de Alonso detallaba con una precisión escalofriante el gran pecado original del pueblo. Jerónimo de la Torre, el hombre cuya estatua de bronce dominaba la plaza principal, el célebre padre fundador, no era un benefactor. Había sido un cacique, un tirano despiadado que a principios del siglo XX
construyó su imperio sobre la ruina de otros. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Elena al leer los nombres de las familias, los métodos de extorsión, las amenazas veladas que se convertían en accidentes en los campos. El hombre venerado como un santo era, en realidad, un ladrón de tierras a una escala monumental. La injusticia descrita en las páginas era tan vívida que Elena sintió una oleada de indignación que le quemó la garganta. Alonso de Valbuena era el nieto de una de esas familias despojadas. Había visto a su abuelo morir con el corazón roto, aferrándose a una escritura de propiedad que ya no valía nada frente a los documentos fraudulentos de la Torre. Esa herida, transmitida a través de las generaciones, se había convertido en la obsesión de Alonso. Su vida académica no fue un refugio, sino una herramienta. Dedicó su existencia no a la poesía, sino a la justicia. Pasó décadas rastreando archivos, sobornando a funcionarios olvidados y buscando en mercados de pulgas las escrituras originales, las pruebas irrefutables del fraude masivo que había fundado la riqueza de la familia más poderosa de la región. El diario era el mapa de su cruzada. Cada entrada un paso más cerca de una verdad que nadie quería desenterrar. Elena sintió una conexión profunda con aquel hombre solitario, un parentesco forjado en la pérdida y en la lucha contra una injusticia abrumadora. Elena pasó las páginas con avidez, descubriendo el genio del plan de Alonso. Él sabía que los descendientes de la Torre eran poderosos y vigilantes. Sabía que destruirían cualquier prueba que amenazara su legado. ¿Cómo proteger documentos que eran, en esencia, sentencias de muerte? La respuesta estaba a su alrededor. Escondió las pruebas a la vista de todos, pero en un lugar inaccesible. Las escrituras originales, los testimonios firmados, las confesiones de cómplices, no estaban en una caja fuerte. Estaban meticulosamente ocultos dentro de las páginas huecas de su tesoro más preciado, las primeras ediciones. Usó el valor de un tesoro para proteger el valor de otro. El manuscrito de Lorca no solo contenía poesía perdida. En su interior, cosida al lomo, se encontraba la escritura de las tierras de la propia familia Valbuena. Elena levantó la vista del diario, su mirada recorriendo las estanterías. Ya no veía libros, veía un arsenal legal y moral que valía mucho más que los millones de las subastas. Valía la restitución. El sonido la sacó de su trance. Fue un crujido sordo, ajeno a los ruidos de la casa moribunda, el sonido de neumáticos sobre la grava seca del camino de entrada. Su corazón se detuvo. Nadie sabía que estaban allí, excepto el funcionario del ayuntamiento. El sonido se acercó, el ronroneo grave y potente de un motor caro, un sonido que no pertenecía a aquel mundo de abandono. El motor se apagó seguido por el portazo de un coche. Silencio. Luego, pasos decididos y firmes que se acercaban a la puerta principal. Un pánico helado se apoderó de Elena. Instintivamente, cerró el diario y apagó la luz del móvil, sumiendo la biblioteca secreta en una oscuridad absoluta. Agarró a Leo, que se había quedado dormido en un rincón, y le tapó la boca suavemente, susurrando: «Silencio, no hagas ruido». El eco de unos nudillos golpeando la madera de la puerta principal retumbó en la casa como el martillo de un juez. «Hola, ¿hay alguien en casa? Soy Marcos de la Torre. Vengo en son de paz». El nombre la golpeó como un puñetazo en el estómago. De la Torre, el mismo nombre que llenaba las páginas del diario con historias de robo y violencia. Elena se quedó paralizada. El corazón le martilleaba contra las costillas con una fuerza dolorosa. ¿Coincidencia? Era imposible. Sabía, con una certeza visceral, que no lo era. Él sabía, de alguna manera, él sabía del secreto de la casa y ahora estaba allí. Tras unos minutos de un silencio tenso, los pasos se reanudaron. Rodeando la casa, pudo oír el crujido de las ramas secas bajo sus pies. Debía estar inspeccionando el perímetro, evaluando la ruina o buscando una entrada. Elena contuvo la respiración, su mente corriendo a 1000 por hora. ¿Qué hacía? ¿Permanecía escondida en la oscuridad, esperando que se fuera? ¿O salía a enfrentarse a él? La idea de salir le provocaba un terror nauseabundo, pero la idea de quedarse atrapada allí dentro, a merced de lo que él decidiera hacer, era aún peor.
Con manos temblorosas, colocó el diario de Alonso de vuelta en el escritorio y tomó una decisión. Con Leo aferrado a su pierna, empujó la pesada estantería para cerrarla, el mecanismo silencioso funcionando a la perfección. Salió al estudio polvoriento y respiró hondo el aire viciado, preparándose. Caminó a través de la casa en ruinas, cada paso un acto de voluntad, y abrió la puerta principal. El hombre que estaba de pie en el umbral era la antítesis de la decadencia que lo rodeaba. Era alto, de unos 50 años, con un cabello plateado perfectamente peinado y un traje de lino color crema que debía costar más de lo que Elena había ganado en un año. Su rostro estaba bronceado y surcado de arrugas amables alrededor de los ojos, pero esos ojos, de un azul pálido y frío, la evaluaron con una rapidez calculadora que le heló la sangre. Desplegó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Ah, ahí está. Empezaba a preocuparme. Soy Marcos de la Torre. Disculpe que me presente así, pero oí que el viejo caserón tenía nuevos inquilinos y sentí la obligación de darles la bienvenida. Su voz era melosa, pero tenía un filo de acero. Elena sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a mantenerse firme. Elena Vargas. Su propia voz sonó extrañamente distante. Don Marcos de la Torre miró por encima del hombro de Elena, hacia el interior devastado de la casa, y negó con la cabeza con una expresión de falsa compasión. Dios mío, esto está peor de lo que recordaba. Es usted muy valiente al intentar vivir aquí, señora Vargas, especialmente con un niño pequeño. Su mirada se posó en Leo, y por un instante la máscara de amabilidad se resquebrajó, revelando una frialdad depredadora. Elena instintivamente empujó a Leo ligeramente detrás de ella. «Hacemos lo que podemos», respondió ella, su tono más cortante de lo que pretendía. El hombre sonrió de nuevo. Lo sé. Los tiempos son difíciles. De hecho, por eso estoy aquí. Mi familia, los de la Torre, tenemos una larga historia en este pueblo. Sentimos una cierta responsabilidad. Ver esta propiedad, la antigua Casona Balbuena, en este estado, nos duele». Las palabras, tan nobles, sonaban obscenas en su boca. Él metió una mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un sobre. No era un sobre de papel barato como el de su desahucio. Era de un papel grueso y cremoso. «Mire, seré directo. Esta propiedad es una ruina peligrosa y un pozo sin fondo. Nadie debería vivir aquí. Por eso, como un gesto de buena voluntad y para ayudarla a salir de este aprieto, mi empresa está dispuesta a comprarle la propiedad. Le ofrezco 10.000 euros. Ahora mismo». Extendió el sobre hacia ella. 10.000 euros. La cifra flotó en el aire. Una semana antes, esa cantidad habría sido su salvación, un milagro caído del cielo. Habría llorado de gratitud y aceptado sin dudar. Pero ahora, sabiendo lo que sabía, la oferta era un insulto. Era el precio del silencio. El precio para que ella desapareciera y dejara que el secreto de la casa fuera enterrado para siempre. Era el valor que él le ponía a la justicia, a la historia de familias enteras destruidas por la codicia de su antepasado. El olor a cuero del interior de su coche de lujo llegó hasta ella, un olor a riqueza y poder. Elena miró el sobre, luego a los ojos azules y fríos del hombre. El recuerdo de las palabras de Alonso, llenas de dolor y rabia, ardía en su mente. Sintió el peso invisible de las miradas de todas las familias despojadas. No era solo su lucha, ahora también era la de ellos. Levantó la barbilla. «Le agradezco su oferta, señor de la Torre», dijo, su voz sorprendentemente firme, «pero no estoy interesada en vender». La sonrisa del hombre no vaciló, pero algo en sus ojos se endureció, como el hielo que se forma sobre el agua. «Señora Vargas, quizás no me ha entendido. Esto es un acto de caridad. No encontrará una oferta mejor. 10.000 euros es un regalo». Elena no se movió. «Entendí perfectamente. Y mi respuesta sigue siendo no. Esta es mi casa ahora». El silencio que siguió fue pesado y denso, cargado de una tensión que casi podía tocarse. El canto de una chicharra en la distancia parecía amplificar el enfrentamiento mudo entre ellos dos, la viuda arruinada y el descendiente del tirano. En el umbral de la casa que guardaba sus destinos,
La sonrisa de don Marcos finalmente se desvaneció por completo. Su rostro se convirtió en una máscara inexpresiva y fría. Retrajo lentamente la mano que sostenía el sobre y lo guardó de nuevo en su chaqueta con un movimiento deliberado y preciso. Sus ojos ya no ocultaban su desprecio. Recorrieron la fachada ruinosa de la casa, deteniéndose en la sección del tejado derrumbado y en las grietas que serpenteaban por los muros de piedra. Luego, su mirada volvió a posarse en Elena, y esta vez no había ni rastro de amabilidad. «Una lástima», dijo. Su voz ahora era un murmullo bajo y amenazador. «A una verdadera lástima». Dio un paso atrás, preparándose para marcharse. «Sabe, señora Vargas», continuó, deteniéndose a medio camino, «los edificios viejos e inseguros como este son muy traicioneros». Su mirada se desvió hacia Leo, que seguía escondido detrás de las piernas de Elena. «Accidentes desafortunados ocurren con frecuencia. Incendios, derrumbes». Hizo una pausa, especialmente a madres solteras que no tienen a nadie que las cuide. La amenaza quedó suspendida en el aire, tan clara y afilada como un trozo de cristal roto. No fue un grito, fue un susurro, y eso la hizo aún más aterradora. La sangre de Elena se convirtió en hielo. Sintió cada palabra como un golpe físico, diseñado para explotar sus miedos más profundos, su soledad, su vulnerabilidad, su amor por su hijo. Él no necesitaba secuaces ni armas, sus palabras eran el arma. Se dio la vuelta sin decir nada más y caminó con calma hacia su coche de lujo. Elena se quedó paralizada en la puerta, incapaz de moverse, escuchando el sonido de la puerta del coche al cerrarse, el motor arrancando con un rugido contenido y el crujido de los neumáticos al alejarse por el camino de tierra, levantando una nube de polvo que tardó una eternidad en disiparse. Se quedó sola, con su hijo temblando a su lado, en el silencio repentino. La casa ya no se sentía como una tumba pasiva, ahora se sentía como una trampa activa, y el cazador acababa de mostrarle sus dientes. El sol de la tarde parecía haberse enfriado de repente. Elena atrajo a Leo hacia sí, abrazándolo con una fuerza desesperada, su mente un torbellino de pánico. El olor a tierra seca y el perfume de las flores silvestres que antes le parecieron reconfortantes, ahora olían a peligro. Estaba atrapada. Si se iba, perdía la única prueba para hacer justicia y probablemente sería perseguida. Si se quedaba, estaba a merced de un hombre que no dudaría en cumplir su amenaza. El dinero de la biblioteca secreta parecía ahora una maldición, una luz que había atraído al monstruo que vivía en la oscuridad. Miró la imponente y ruinosa silueta de la casona Balbuena. Ya no era solo una casa, era un campo de batalla, y ella, una bibliotecaria viuda, era uno de los ejércitos. Tenía en sus manos la verdad, un arma poderosa pero increíblemente peligrosa. Y frente a ella, un enemigo con un poder y una crueldad ilimitados, dispuesto a todo para mantener esa verdad enterrada. Un terror profundo y visceral se apoderó de ella, el terror de la madre que sabe que su hijo está en peligro mortal. Ahora estaba sola, con el eco de la amenaza de don Marcos rebotando en las paredes silenciosas de su mente. El tesoro que había descubierto venía con un precio terrible. Tenía la llave para destruir a un hombre poderoso y hacer justicia a generaciones de familias robadas. Pero usar esa llave podría destruirla a ella y a la única persona que le importaba en el mundo. La oferta de 10.000 euros, que antes parecía un insulto, ahora se presentaba como una tentadora vía de escape hacia el anonimato y la seguridad, aunque manchada por la cobardía. La fortuna de los libros podría comprarles una nueva vida en cualquier otro lugar, lejos de allí, si lograba venderlos en secreto. Pero, ¿podría vivir consigo misma sabiendo que había permitido que la injusticia ganara? ¿Podría honrar la memoria de Alonso de Balbuena dándole la espalda a la lucha de su vida? El dilema la desgarraba. ¿Qué harías en el lugar de Elena? ¿Cogerías el dinero y huirías para proteger a tu hijo? ¿O te quedarías a luchar por la justicia, sabiendo que arriesgas todo lo que tienes? El portazo del lujoso coche de la Torre fue el sonido de una celda cerrándose. Elena se quedó inmóvil en el umbral, el cuerpo rígido, escuchando el motor desvanecerse en la distancia, hasta que solo quedó el susurro del viento y el latido frenético de su propio corazón.
El sol de la tarde, que antes parecía una promesa de calidez, ahora proyectaba sombras largas y torcidas que se arrastraban hacia ella como dedos de un monstruo. La casona ya no era un refugio en ruinas, era una trampa mortal con un temporizador invisible. La amenaza no había sido gritada, sino susurrada con la calma de quien tiene un poder absoluto, y eso la hacía infinitamente más real. Un frío glacial, que no tenía nada que ver con la temperatura, se extendió por sus venas, paralizando sus pensamientos. Sintió el pequeño cuerpo de Leo temblando contra su pierna y un instinto primario, feroz y animal, se despertó en su interior. La bibliotecaria asustada se desvaneció, dejando en su lugar a una loba dispuesta a proteger a su cachorro a cualquier precio, sin saber aún cómo. La mente de Elena era un torbellino de opciones, cada una más aterradora que la anterior. Huir. ¿Pero a dónde? Con apenas 2.000 euros no llegarían lejos. De la Torre era un hombre con recursos, con ojos y oídos en todas partes. Los encontraría. Su nombre, tan respetado, era un escudo. Su riqueza, una espada. Quedarse era un suicidio. La amenaza de un accidente no era una metáfora. Podía sentir el olor a humo, el crujido de las vigas consumidas por el fuego, la posibilidad de un derrumbe provocado en mitad de la noche. La casa, su única posesión, se había convertido en su prisión y su posible tumba. El peso del diario de Alonso, que seguía oculto en la biblioteca secreta, se sentía como una losa sobre su pecho. Contenía la verdad, sí, pero la verdad era un veneno que ahora corría por sus venas. Se dio cuenta, con una claridad desoladora, de que Alonso de Valbuena no murió de viejo en su cama. Murió por saber lo que ella sabía ahora, y de la Torre no cometería el mismo error de dejar un cabo suelto 2 veces. El miedo era un sabor metálico en su boca, una náusea que subía desde el estómago. Miró el rostro de Leo, pálido y asustado, y supo que la inacción era la peor de las decisiones. No podía quedarse allí esperando el golpe. Necesitaba ayuda. ¿Pero de quién? El ayuntamiento estaba claramente bajo el pulgar de la Torre. La venta por 1 euro era la prueba. Una trampa para atraer a alguien desesperado y fácil de eliminar. La policía local probablemente estaría en su nómina. Necesitaba a alguien ajeno a la red de poder del pueblo, alguien que tuviera sus propias razones para odiar a los de la Torre. La palabra vecino flotó en su mente. El funcionario del ayuntamiento había dicho que la casa estaba aislada, pero en los documentos de la propiedad, en la letra pequeña que había leído con la esperanza de encontrar alguna cláusula oculta, se mencionaba una finca colindante a varios kilómetros, la finca Pimentel. Era una posibilidad remota, un disparo en la más completa oscuridad, pero era la única que tenía. La desesperación era una brújula extraña que a veces señalaba el único camino posible. Tomó la decisión en un instante. Esperó a que la luz del día comenzara a morir, tiñendo el cielo de un violeta enfermizo. No se atrevía a ir por el camino principal, donde el coche de la Torre podría regresar en cualquier momento. Con Leo de la mano, se adentró en los campos que se extendían detrás de la casa, un mar de hierba seca y cardos que se enganchaban en su ropa. El aire olía a polvo y a tomillo salvaje, un aroma que en otras circunstancias habría sido agradable, pero que ahora estaba cargado de presagio. Cada crujido de una rama bajo sus pies la hacía sobresaltarse. Cada sombra proyectada por un olivo retorcido parecía la figura de un hombre acechando. Su corazón era un tambor desbocado que marcaba el ritmo de su huida silenciosa. Le susurraba a Leo que era un juego, una expedición secreta como las de los libros, pero el temblor en su propia voz la delataba. El miedo de su hijo era un reflejo del suyo, una corriente helada que pasaba de su mano a la de él. Estaba arriesgando todo en una corazonada, caminando hacia un desconocido que podría ser su salvación o su perdición. Después de casi 1 hora de caminata agotadora, con los tobillos arañados y la respiración entrecortada, vio una luz. Era un punto amarillo y tembloroso en la distancia, el resplandor de una única bombilla encendida contra la creciente oscuridad. La visión de aquella luz solitaria fue como un faro para un náufrago. Se sintió absurdamente esperanzada y a la vez aterrorizada. A medida que se acercaban, la forma de una pequeña casa de campo se dibujó en la penumbra. A diferencia de la casona,
Esta finca era un oasis de orden, un pequeño huerto cuidado, una parra que trepaba por la fachada encalada y el suave balido de unas ovejas en un corral cercano. El aire aquí olía a tierra fértil, a humo de leña y a vida. Una verja de madera baja sin candado marcaba el límite de la propiedad. Elena dudó por un segundo. El corazón en la garganta. Estaba a punto de arrojar su desesperación sobre un completo extraño. Con un último aliento para darse valor, empujó la verja, que se abrió con un suave quejido, y caminó hacia la puerta de la pequeña casa, su única y última esperanza. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. Un hombre muy anciano, encorvado por el peso de los años, apareció en el umbral, recortado contra la luz cálida del interior. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, pero sus ojos, pequeños y brillantes detrás de unas gafas gruesas, eran increíblemente agudos y vivos. Sostenía un bastón de madera nudosa en una mano y la miraba con una expresión de cautelosa curiosidad, no de hostilidad. «Buenas noches», dijo su voz, que era frágil y rasposa como el papel de lija. «¿Se ha perdido usted?» Elena, sin aliento y al borde de las lágrimas, solo pudo negar con la cabeza. «Busco al señor Pimentel, Arturo Pimentel». El anciano alzó una ceja poblada y blanca. «Pues lo ha encontrado, aunque hace mucho que nadie me busca, y menos a estas horas. Pase, pase. El sereno es traicionero para los huesos». La invitó a entrar con un gesto de la cabeza. El interior olía a manzanilla, a libros viejos y a la reconfortante paz del tiempo detenido. Una pequeña chimenea crepitaba en una esquina, y el calor que emanaba se sintió como una bendición. Elena se derrumbó en una silla de madera que el anciano le señaló, con Leo pegado a su costado como una sombra. La tensión acumulada durante horas se liberó en un sollozo ahogado que no pudo reprimir. Arturo Pimentel la observó en silencio, sin prisa, mientras iba a una pequeña cocina y regresaba con un vaso de agua. Sus movimientos eran lentos, pero seguros. No hizo preguntas. Simplemente esperó, creando un espacio de calma que permitió a Elena recuperar el control. El sonido del reloj de cuco en la pared era un tic-tac suave y tranquilizador, el pulso de una vida ordenada y sencilla. «Usted debe ser la nueva dueña de la casona», dijo finalmente Arturo, su voz ahora más suave. «Vi las luces anoche. Pensé que eran fantasmas, pero veo que son de carne y hueso». Su mirada se posó en Leo y una sombra de tristeza cruzó sus ojos. «No es lugar para un niño, esa casa. No ahora». La forma en que dijo «ahora» hizo que un escalofrío recorriera a Elena. Él sabía algo, sabía más de lo que aparentaba. «Nos ha visitado un hombre», comenzó Elena, su voz temblorosa pero decidida. «Un hombre llamado Marcos de la Torre». Al oír el nombre, la expresión amable de Arturo se evaporó. Sus labios se apretaron en una línea delgada y dura, y sus ojos, detrás de las gafas, se convirtieron en dos esquirlas de hielo. El cambio fue tan repentino y completo que asustó a Elena. El anciano se apoyó pesadamente en su bastón y el silencio en la pequeña sala de estar se volvió denso y pesado. El crepitar del fuego parecía haberse vuelto más fuerte, más agresivo. «Ese buitre», murmuró Arturo, la palabra cargada con el veneno de décadas de odio contenido. ¿Qué quería? Elena le contó todo. La oferta insultante, su negativa y la amenaza velada, las palabras exactas sobre los accidentes y las madres solteras. Mientras hablaba, veía cómo el rostro de Arturo se ensombrecía más y más, cada palabra confirmando algo que él ya parecía saber. No había sorpresa en su mirada, solo una ira fría y antigua y una profunda y resignada tristeza. «Sabía que este día llegaría», dijo Arturo, su voz un susurro ronco. Se sentó pesadamente frente a ella. Sabía que en cuanto alguien removiera el polvo de esa casa, la serpiente saldría de su agujero. Miró a Elena con una intensidad que la traspasó. «Usted no solo ha comprado una casa en ruinas, señora Vargas, ha heredado una guerra». Fue entonces cuando le contó su historia. Arturo Pimentel no era solo un vecino. Había sido el secretario del ayuntamiento durante 40 años, un puesto humilde que le había permitido ver las entrañas corruptas del pueblo. Y lo más importante,
había sido el mejor y único amigo de Alonso de Balbuena. Describió a Alonso no como un académico solitario, sino como un guerrero silencioso, un hombre consumido por una misión de justicia que la mayoría consideraba una locura. Hablaba de las tardes que pasaban juntos en la biblioteca, no en la secreta, sino en la principal, antes de que la casa comenzara a morir, discutiendo de poesía y de los crímenes de los de la Torre, dos temas que para Alonso estaban inextricablemente unidos. Elena escuchaba, fascinada y aterrorizada, mientras Arturo pintaba el retrato de su amigo. Le contó cómo Alonso, en sus últimos años, se volvió más paranoico y reservado, convencido de que los de la Torre lo vigilaban. Construyó esa biblioteca secreta como un faraón construye su tumba, explicó Arturo, sus dedos nudosos dibujando formas en el aire. No para protegerse a sí mismo, sino para proteger la verdad. Me dijo que los libros de valor eran solo el envoltorio, un cebo para que alguien, algún día, encontrara el verdadero tesoro, las pruebas de los robos de Jerónimo. Arturo se detuvo y la atmósfera en la habitación se cargó de una tensión insoportable. Elena sintió que estaban llegando al corazón del asunto, a la pieza del rompecabezas que faltaba, la que explicaba por qué de la Torre estaba dispuesto a amenazar y probablemente a matar por un montón de papeles viejos. El reloj de Cuco pareció detenerse, conteniendo el aliento junto con ella. La revelación que venía iba a cambiarlo todo. La gente del pueblo cree que Alonso murió de un infarto, una muerte tranquila para un hombre tranquilo, dijo Arturo. Su voz bajó hasta convertirse en un murmullo conspirador. Pero eso es una mentira. Se inclinó hacia adelante, y sus ojos brillaron con una furia impotente que había mantenido viva durante décadas. Alonso no tuvo un simple infarto. Murió el día antes de su cita programada con un fiscal de la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, un fiscal que yo mismo le había conseguido a través de un viejo contacto. La sangre de Elena se heló en sus venas. El aire pareció volverse denso y difícil de respirar. La habitación, antes tan acogedora, de repente se sintió claustrofóbica. La pieza final del puzzle, la más horrible de todas, encajó en su lugar con un chasquido brutal. No era solo fraude, no era solo conspiración, era asesinato. Alonso de Balbuena había sido silenciado justo cuando estaba a punto de hacer justicia, y la mano que lo silenció no podía ser otra que la de la familia que tenía todo que perder, los de la Torre. Nadie me creyó, continuó Arturo, su voz quebrada por el peso del recuerdo. Yo era un simple secretario de pueblo. Ellos eran los de la Torre. Compraron al médico forense. El informe oficial decía causas naturales. Pero yo lo conocía, Elena. Conocía su corazón. Estaba fuerte como un roble. No bebía, no fumaba, caminaba kilómetros cada día. No se murió de repente. Golpeó la mesa con el puño, un gesto sorprendentemente violento para un hombre tan frágil. Fue un infarto provocado, un veneno que no deja rastro, me dijo un médico amigo años después. Lo visitaron esa noche, estoy seguro. Lo obligaron a beber algo o se lo inyectaron. Lo hicieron parecer natural. El horror de la escena que Arturo describía se materializó en la mente de Elena, vívido y espeluznante, el académico solitario, enfrentándose a sus verdugos en la soledad de su gran casa, silenciado para siempre. Ahora entendía la verdadera magnitud del peligro. No se enfrentaba a un empresario corrupto, se enfrentaba a un asesino a sangre fría que había heredado no solo la fortuna, sino también los métodos de su antepasado. He esperado décadas, susurró Arturo, su ira apagándose en una profunda melancolía. He esperado a que alguien tuviera el valor o la necesidad de entrar en esa casa y encontrar lo que Alonso escondió. He visto la casa pudrirse, sabiendo que la verdad se pudría con ella. Y ahora ha llegado usted. Miró a Elena, y en sus ojos ya no había solo ira, sino también una chispa de esperanza desesperada. Usted tiene las pruebas, ¿verdad? Las encontró. No era una pregunta, era una afirmación. Elena asintió lentamente, incapaz de hablar. La enormidad de lo que llevaba en su cartera, el diario y las escrituras robadas, de repente se sintió como si pesara una tonelada. Eran la voz de un hombre muerto clamando justicia. Eran la condena de Marcos de la Torre.
y eran su propia sentencia de muerte si él las encontraba. Entonces, no tiene tiempo, dijo Arturo con una urgencia repentina. Ahora que sabe que usted sabe, no se detendrá. La amenaza no era una advertencia, era un anuncio. Actuará esta noche. Tiene que salir de esa casa. Ahora. El viaje de vuelta a la casona fue una pesadilla a cámara lenta. La oscuridad del campo ya no era amenazante. Era un manto que la ocultaba. Arturo le había dado una vieja linterna de manivela, cuyo haz de luz débil y tembloroso parecía un espíritu danzante guiándola hacia su destino. Su mente era un caos de miedo y determinación. La historia de Arturo había transformado el tablero de juego. Ya no se trataba de si debía luchar o no, sino de cómo sobrevivir para poder hacerlo. Al llegar a la silueta negra de la casona, la casa no le pareció una tumba, sino un mausoleo que albergaba el espíritu de un mártir. Entró con una nueva resolución. Ya no era una víctima aterrorizada, era la custodia de un legado, la ejecutora de la última voluntad de Alonso de Valbuena. Su primer acto fue ir directamente a la biblioteca secreta, el corazón de la fortaleza de Alonso. Necesitaba el arma final que el viejo académico le había legado, una salida. El olor a papel y cuero ya no era reconfortante, era el olor de la pólvora antes de la batalla. Con la linterna en la boca, abrió el diario de Alonso directamente en las últimas páginas. Sabía que la información estaría allí, y la encontró. En una entrada fechada apenas una semana antes de su muerte, Alonso describía sus precauciones finales. Con una caligrafía temblorosa, hablaba de su creciente certeza de que lo vigilaban. Si algo me ocurre, había escrito, la verdad no debe morir conmigo. Y a continuación, detallaba con la precisión de un ingeniero la existencia de un segundo pasadizo secreto. No era una entrada a una biblioteca, sino una ruta de escape, un túnel que comenzaba en la bodega de vinos, detrás de un falso muro de barriles, y que serpenteaba bajo tierra durante casi 200 metros, desembocando en un bosquecillo de pinos en el límite de la propiedad, invisible desde el camino principal. Era la última salvaguarda de un hombre que sabía que su vida corría peligro. Elena sintió una oleada de gratitud hacia aquel fantasma previsor. Le había dejado no solo la espada, sino también el escudo. Ahora tenía un plan desesperado y arriesgado, pero un plan al fin y al cabo. Mientras Leo dormía un sueño inquieto en la única habitación habitable, ajeno al peligro inminente, Elena preparó su huida. Trabajó en la oscuridad casi total, moviéndose como un fantasma por la casa que ahora conocía tan bien. Su objetivo no era llevarse sus escasas pertenencias, sino salvar las pruebas. Vació una pequeña cartera de cuero que había traído y la llenó con lo esencial, el diario de Alonso, que era el corazón de todo, y un puñado de las escrituras de propiedad más importantes que había logrado extraer de los libros huecos, incluyendo la de la propia familia Valbuena. Añadió la poca comida que les quedaba, una botella de agua y la linterna de manivela de Arturo. Cada objeto que guardaba era una decisión de vida o muerte. La cartera se sentía pesada en su mano, no por su peso físico, sino por el peso de la justicia y la venganza que contenía. Era todo su arsenal, todo su futuro, en una pequeña bolsa de cuero. El tiempo se arrastraba con una lentitud tortuosa. Elena se sentó en la oscuridad junto a Leo, escuchando. La casa, que antes le parecía ruidosa en su decadencia, ahora estaba sumida en un silencio expectante y aterrador. Cada crujido de la madera, cada goteo de agua, sonaba como un disparo en la noche. El viento, que antes gemía, ahora susurraba advertencias. Sentía la adrenalina cantando en sus venas, una corriente eléctrica que la mantenía alerta, cada uno de sus sentidos aguzado hasta un punto doloroso. Podía oler el polvo, el moho y el miedo en el aire. Podía oír el latido de su propio corazón, un tambor sordo que amenazaba con delatar su posición. Se obligó a respirar lenta y profundamente, luchando contra el pánico que amenazaba con ahogarla. Pensó en De la Torre, en su sonrisa falsa y sus ojos de hielo, y una ira fría y dura como el diamante se solidificó en su pecho. No iba a permitirle ganar, no después de todo. Lucharía, por Leo, por Alonso, por todas las familias olvidadas. Despertó a Leo con suavidad,
poniéndole un dedo en los labios antes de que pudiera hablar. «Cariño, vamos a jugar a un juego», susurró, su voz sorprendentemente calmada. «El juego del silencio. Tenemos que salir de la casa sin hacer ni un solo ruido. ¿Entendido? Eres un espía en una misión secreta». El niño, aunque asustado y somnoliento, asintió, sus grandes ojos fijos en los de su madre, confiando en ella implícitamente. Elena sintió una punzada de dolor por la inocencia que le estaba robando, pero no había otra opción. Lo vistió con la ropa más abrigada que tenían y le colgó al cuello una pequeña mochila con su único juguete. «Esto es tu equipo de espía», le dijo. Se colgó la cartera de cuero cruzada sobre el pecho, asegurándose de que estuviera bien sujeta. Estaban listos. Juntos, en la oscuridad total, se movieron sigilosamente fuera de la habitación y hacia la escalera que llevaba al sótano. Cada paso una oración silenciosa para que el suelo no crujiera. El descenso a las entrañas de la casa había comenzado. La bodega era un lugar sacado de una pesadilla. El aire era glacial y olía a tierra húmeda y a vino avinagrado. La luz de la linterna revelaba hileras de estanterías cubiertas de telarañas y botellas rotas. Al fondo, tal como había descrito Alonso, había una pared de viejos barriles de roble, cubiertos de polvo y moho. Parecían inamovibles, parte de la propia estructura, pero el diario decía que el tercero desde la izquierda era falso, una simple carcasa de madera. Con el corazón martilleándole en el pecho, Elena se acercó y empujó. Al principio no cedió. El pánico la invadió. ¿Y si se había atascado con los años? Empujó de nuevo, con toda la fuerza de su desesperación. Con un chirrido sordo y ahogado, el barril se deslizó hacia un lado, revelando una abertura negra y rectangular en la pared de piedra. Era la boca del túnel, la boca de su salvación. El olor que emanaba de la abertura era el de la tierra profunda y fría, el olor de una tumba, pero para Elena era el aroma de la libertad. Justo cuando estaba a punto de meter a Leo en el túnel, lo oyó. Un sonido lejano, casi imperceptible, que hizo que se le erizara el vello de la nuca, el ronroneo de un motor. No era el motor caro y potente del coche de la Torre. Era el sonido más tosco y ruidoso de una furgoneta o un camión viejo. El sonido se acercó por el camino de tierra, y luego, a una distancia prudencial de la casa, se detuvo. El motor se apagó, sumiendo de nuevo la noche en un silencio mortal. Elena contuvo la respiración, sus oídos forzados al máximo. El silencio se prolongó durante un minuto, que pareció una eternidad. Luego, el suave pero inconfundible crujido de varias pisadas sobre la grava seca. No era una persona, eran dos, quizás tres. No habían venido a hablar, habían venido a terminar el trabajo. La advertencia de Arturo resonó en su cabeza. Actuará esta noche. El momento había llegado. La cacería había comenzado. Un pánico visceral, puro y helado, se apoderó de ella. No había más tiempo para pensar, solo para reaccionar. «Dentro, Leo, rápido», susurró con una urgencia feroz, empujando a su hijo hacia la abertura oscura. El niño, asustado por el tono de su madre, se deslizó por el agujero sin dudar. Elena se preparaba para seguirlo cuando un nuevo sonido la paralizó. El tintineo agudo y cristalino de una ventana rompiéndose en el piso de arriba. El sonido fue seguido inmediatamente por otro, un chapoteo líquido, el inconfundible sonido de un fluido siendo arrojado sobre el suelo de madera. Y entonces llegó el olor, un olor químico, dulzón y nauseabundo que se deslizó por las escaleras hasta la bodega, un perfume que conocía de las gasolineras, pero que aquí, en la oscuridad de su casa, era el olor de la muerte. Gasolina. Iban a quemarlo todo. Iban a quemarlos a ellos con la casa. La amenaza de la Torre no era una hipérbole. Era un plan de acción literal y asesino. Sin pensarlo dos veces, se lanzó al interior del túnel, arrastrándose sobre la tierra fría y húmeda. Con una mano, agarró el borde del falso barril y tiró de él, cerrando la entrada del túnel justo cuando un resplandor anaranjado y antinatural parpadeó en lo alto de la escalera del sótano. Un rugido sordo, como el de una bestia despertando, retumbó desde el piso de arriba, el sonido del fuego prendiendo con una rapidez explosiva. El túnel
se sumió en una oscuridad absoluta. Total. Elena encendió la linterna de manivela y el haz de luz tembloroso iluminó un pasadizo estrecho y bajo, apenas lo suficientemente ancho para arrastrarse. Agarró la mano de Leo. «Corre, cariño, corre y no mires atrás», gritó por encima del creciente rugido del incendio. Comenzaron a avanzar a trompicones por el túnel, tropezando en la oscuridad, con el sonido del fuego persiguiéndolos como una criatura hambrienta y el olor a humo llenando el aire a sus espaldas. La huida había comenzado. El túnel era una pesadilla claustrofóbica. Las paredes de tierra húmeda parecían cerrarse sobre ellos, y el aire era escaso y olía a moho y a pánico. Elena avanzaba a gatas, empujando a Leo delante de ella, con la cartera de cuero golpeándole el pecho a cada movimiento. El sonido de sus propias respiraciones jadeantes y el raspar de sus rodillas contra el suelo eran los únicos ruidos, aparte del distante pero creciente rugido del infierno que habían dejado atrás. El haz de la linterna bailaba erráticamente, revelando raíces de árboles que colgaban del techo como garras y la ocasional criatura que se escabullía por las paredes. Cada metro era una conquista, el miedo de que el túnel se derrumbara, de que el humo los alcanzara y los asfixiara, era una presencia física que la empujaba hacia adelante. No pensaba, solo se movía, impulsada por el instinto más puro, la supervivencia. El peso de la cartera contra su pecho era un recordatorio constante de por qué no podía rendirse. Después de lo que pareció una eternidad, el aire cambió. Un soplo de aire fresco y limpio, con olor a pino y a noche, llegó hasta ellos. Vieron una tenue luz grisácea al final del túnel. La salida, con un último estallido de energía, se arrastraron hacia ella. La abertura estaba oculta en la base de un denso bosquecillo de pinos, cubierta por una cortina de hiedra. Salieron al aire libre, tosiendo y jadeando, con los pulmones ardiendo por el humo y el esfuerzo. Elena se dio la vuelta y miró hacia la casona. La vista la dejó sin aliento. La casa entera estaba envuelta en llamas. Unas lenguas de fuego anaranjadas y voraces se alzaban hacia el cielo nocturno, devorando la madera vieja y la piedra con una furia aterradora. El techo se derrumbó hacia adentro con un estruendo ensordecedor, enviando una lluvia de chispas y brasas al aire. Estaban quemando la historia, borrando las pruebas, intentando borrarla a ella. Pero ella estaba allí, de pie, viendo arder su pasado, pero con el futuro a salvo en la cartera que apretaba contra su pecho. El resplandor del incendio iluminaba el campo, convirtiendo la noche en un día infernal. Los hombres de la torre estarían allí, observando su obra, asegurándose de que nadie saliera con vida. Elena sabía que no podían quedarse. Agarró la mano de Leo. «Tenemos que ir con Arturo», dijo, su voz ronca por el humo, y comenzaron a correr. Se adentraron en el bosque, las ramas de los pinos arañándoles la cara y la ropa. El suelo estaba cubierto de una alfombra de agujas de pino que amortiguaba el sonido de sus pasos. Corrieron sin mirar atrás, con el sonido crepitante del fuego y el olor a destrucción persiguiéndolos. La finca de Arturo, que antes parecía un refugio lejano, era ahora su único santuario posible, su única esperanza de sobrevivir a la noche. Elena corría con las últimas fuerzas que le quedaban, el dolor en sus pulmones y en sus piernas eclipsado por la imagen de la casa en llamas y la certeza de que acababa de escapar por los pelos de una muerte segura. Finalmente, agotados y cubiertos de hollín y arañazos, vieron la luz solitaria de la finca de Arturo. El anciano estaba en la puerta, como si los hubiera estado esperando. Su rostro, iluminado por el lejano resplandor del incendio, era una máscara de ira y preocupación. Corrieron los últimos metros y se derrumbaron a sus pies. «Lo han hecho», jadeó Elena, incapaz de decir más. «Han quemado la casa». Arturo no pareció sorprendido. Su mirada se dirigió al resplandor en el horizonte. «Lo sé», dijo con voz sombría. «Lo he estado viendo. Los bastardos». Ayudó a Elena y a Leo a entrar, cerrando la puerta con una finalidad que parecía sellar el mundo exterior. La pequeña sala de estar, con su fuego crepitante y su olor a manzanilla, era un paraíso de seguridad en medio de una noche de terror. Elena se aferró a la cartera de cuero, el único vestigio que quedaba de la casona balbuena
y la única arma que tenía para contraatacar. La huida había terminado. La guerra estaba a punto de empezar. Mientras las llamas devoraban la casona Balbuena en el horizonte, pintando el cielo nocturno con un trazo infernal de naranja y negro, en el interior de la pequeña finca de Arturo Pimentel reinaba una calma tensa. El anciano no perdió un instante. Después de asegurarse de que Elena y Leo estaban a salvo, se dirigió a un viejo teléfono negro de baquelita que descansaba sobre una mesita de encaje. Sus dedos nudosos, temblorosos por la edad pero firmes por la determinación, marcaron un número memorizado durante décadas. Elena, envuelta en una manta que olía a lavanda y a tiempo, escuchó la voz de Arturo, un susurro de acero forjado en la paciencia. «Iñaki, soy Arturo. La casa está ardiendo». Hizo una pausa, y el crepitar del fuego en su propia chimenea pareció un eco distante. «Ha llegado el momento. Tengo la prueba. Tengo a la testigo. Tengo la historia que llevas 40 años esperando». Colgó el auricular con una finalidad que resonó en el silencio. La guerra no se libraría con fuego, sino con una sola llamada. La llegada de la autoridad no fue con sirenas, sino con el sonido de un coche modesto que se detenía en el camino de tierra justo antes del amanecer. De él descendió un hombre de mediana edad, con el pelo revuelto, ojeras de muchas noches en vela y una mirada que lo absorbía todo. Era Iñaki, el periodista que Arturo había invocado desde el pasado. Entró en la casa, y el olor a café recién hecho se mezcló con el lejano hedor a humo. Sus ojos se posaron en Elena, en su rostro manchado de hollín, y en la determinación que ardía en su interior. Sin decir apenas una palabra, Elena le entregó la cartera de cuero. El peso de la cartera, al pasar de sus manos a las del periodista, se sintió como una transferencia de responsabilidad, de un guardián a otro. Iñaki sacó el diario de Alonso, sus dedos de profesional rozando el cuero gastado con una reverencia casi religiosa. Abrió una página al azar y leyó. El amanecer comenzaba a despuntar, pero en sus ojos, Elena vio nacer un sol mucho más brillante y peligroso. El sol de una verdad a punto de estallar. Iñaki no era solo un escritor, era una fuerza de la naturaleza envuelta en una gabardina arrugada. Con el diario de Alonso en una mano y su teléfono móvil en la otra, se convirtió en un director de orquesta de la justicia. Hizo 2 llamadas. La primera a la redacción de su periódico en Madrid, activando a un equipo de abogados y documentalistas con la orden de pararlo todo. La segunda a un contacto en las altas esferas de la Guardia Civil. Su voz era tranquila, pero sus palabras eran balas. Tengo pruebas documentales de fraude masivo, conspiración y posible implicación en un homicidio que involucran a Marcos de la Torre. Y tengo a una testigo y a su hijo que acaban de sobrevivir a un intento de asesinato. No exageraba, simplemente exponía los hechos. Menos de una hora después, 2 vehículos de la Guardia Civil llegaron a la finca de Arturo, no para investigar, sino para proteger. Las luces azules y silenciosas barrieron la fachada de la pequeña casa, creando un santuario de ley y orden en medio del caos. Fue al amanecer cuando la justicia, vestida de uniforme verde oliva, llamó a la puerta de Marcos de la Torre. No era su puerta de roble macizo, con el escudo familiar tallado, sino la puerta de su alma corrupta. Lo encontraron en su lujosa villa, desayunando en una terraza con vistas a las tierras que su familia había robado. Cuando vio a los agentes, con Iñaki de pie detrás de ellos como un espectro de la retribución, la máscara de poder y arrogancia se hizo añicos. No hubo resistencia, solo la comprensión aturdida de que el pasado, que creía enterrado y quemado, se había levantado de sus cenizas para arrastrarlo al infierno. La imagen de Marcos de la Torre, el respetado promotor inmobiliario, siendo esposado y conducido a un coche patrulla, se convirtió en el símbolo de un nuevo amanecer para el pueblo. La estatua de bronce de su antepasado en la plaza principal pareció de repente mucho más pequeña y frágil, un monumento a una mentira a punto de ser demolida. El artículo de Iñaki fue una bomba atómica en el panorama mediático nacional. Ocupó la portada durante días. El secreto de los Balbuena, fraude, asesinato y la biblioteca que guardaba la verdad. La historia se extendió como un reguero de pólvora
Y las pruebas que Elena había salvado del fuego eran irrefutables. El diario de Alonso fue verificado por grafólogos, las escrituras de propiedad coteccionadas con los archivos históricos. El efecto dominó fue imparable. Descendientes de las familias robadas, que solo tenían las historias susurradas de sus abuelos como prueba de la injusticia, comenzaron a salir a la luz, primero tímidamente, luego con una fuerza arrolladora. Se organizó una masiva demanda colectiva, con Elena, la heredera legal de la finca Balbuena, como la principal demandante y símbolo de la lucha. La fortuna de los de la Torre, construida sobre cimientos de papel falso y sangre, comenzó a tambalearse bajo el peso de la verdad. Paralelamente al terremoto legal, se produjo un terremoto cultural. Expertos de una prestigiosa universidad llegaron a la finca de Arturo para examinar los libros que Elena había logrado salvar antes de la huida. En la humilde mesa de la cocina de Arturo, rodeados por el olor a manzanilla, los académicos con guantes blancos examinaron las primeras ediciones, susurrando con asombro. El manuscrito perdido de Lorca no era una leyenda. Estaba allí, sus versos inéditos, un testamento a la belleza en medio de la barbarie. La colección fue autentificada como una de las más importantes de la generación del 27 en manos privadas. La universidad, ansiosa por preservar el tesoro y consciente de su valor histórico, hizo una oferta formal para adquirir la colección completa para su archivo de patrimonio nacional. La cifra que pusieron sobre la mesa era tan astronómica que Elena tuvo que leerla varias veces, las palabras perdiendo su significado ante la abrumadora cantidad de ceros. Como propietaria legal de la finca Balbuena, que incluía todo su contenido, Elena aceptó la oferta. La transacción se realizó en un silencio casi solemne. Un día, su cuenta bancaria reflejaba la miseria de 2.150 euros. Al día siguiente, la cifra que brillaba en la pantalla de su nuevo teléfono era tan larga que parecía un error tipográfico. 32.200.000 euros. Elena sintió un vértigo que no era de miedo, sino de una posibilidad abrumadora. El dinero no era solo una recompensa, era una herramienta, un arma, la arcilla con la que podía reconstruir no solo su vida, sino el propio paisaje de la justicia. Era la restitución por el terror, por el hambre, por la desesperación. Y lo primero que supo que haría con él fue honrar al hombre que lo hizo posible, devolviendo la vida al lugar que los de la Torre habían intentado convertir en cenizas. Un año después, la casona Balbuena renació. Ya no era una ruina gótica, sino una maravilla restaurada. Elena había contratado a los mejores arquitectos y artesanos que devolvieron a la casa su antiguo esplendor, pero con un nuevo propósito. La fachada de piedra fue limpiada, las ventanas rotas reemplazadas por cristales que brillaban al sol, y el tejado reconstruido con tejas que olían a arcilla nueva. Pero el interior no era una residencia privada. Se había transformado en la Fundación y Biblioteca Alonso de Balbuena, un museo y centro de estudios dedicado a la historia real del pueblo y a la literatura de la generación del 27. El aire ya no olía a moho y desesperación, sino a madera de cedro pulida, a papel de libro nuevo y, sobre todo, al aroma inconfundible de la verdad restaurada. En el lugar donde antes había habido oscuridad y ruina, ahora había luz, conocimiento y el sonido de las risas de los niños en las visitas escolares. La cocina de la nueva casona Balbuena, ahora parte del ala privada de Elena y Leo, olía a pan recién horneado y a estofado de ternera cociéndose a fuego lento. El contraste con la nevera vacía de Madrid era tan absoluto que a veces a Elena le provocaba lágrimas de gratitud. Leo, ahora un niño de 11 años lleno de vida y sin sombras en los ojos, hacía sus deberes en una gran mesa de roble, dibujando no monstruos, sino planos para futuras exposiciones del museo. Elena lo observaba, y su corazón, que una vez se sintió como una piedra helada, ahora estaba lleno de una calidez que lo abarcaba todo. No solo tenían un hogar, habían construido un legado, habían reescrito su futuro, no con tinta de miedo, sino con la de la justicia. Miró sus propias manos, las mismas que habían contado las últimas monedas, ahora firmes y capaces. Ya no era una víctima, era una fundadora, una guardiana de historias,
una madre que había conquistado un dragón para darle a su hijo un reino. La historia de Elena Vargas es un testimonio de que incluso en la más profunda desesperación puede encontrarse la semilla de la redención. Demuestra que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él, y que un solo individuo, armado con la verdad, puede derribar imperios construidos sobre mentiras. La justicia, a veces, es un fuego lento que tarda generaciones en cocinar su veredicto, pero cuando llega, su calor puede purificarlo todo. Historias como la de Elena nos recuerdan que la verdad, por muy enterrada que esté, siempre lucha por salir a la luz. Si crees en el poder de estas narrativas y quieres descubrir más historias de superación y justicia que te mantendrán en vilo, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. No querrás perderte ni un solo capítulo de la verdad.